La pregunta tuya es muy interesante porque creo que el análisis erróneo es decir que Donald Trump ha ganado una victoria absolutamente contundente, que ha, como te diría, que esto ha sido una goleada, para usar una analogía futbolística. El sistema como tal funcionó exactamente como debe funcionar. En ese sentido, ¿no? Las encuestas no cerraron, que es otra cosa que mucha gente viene diciendo. La victoria de Donald Trump en los estados fue, en todos los estados que uno revisa, ha sido dentro, con algunas excepciones, dentro del margen de error. Ujú. Eh, lo que hace ver entonces que este país sigue extraordinariamente dividido, polarizado, más o menos 50-50. Ujú. Y eso es muy importante entenderlo desde la óptica de lo que viene, ¿no? No solo de lo que ha sido esta elección, porque la elección de alguna manera ha resuelto quién va a gobernar, pero no ha resuelto el problema de la gobernabilidad. Y eso creo que hay que verlo con mucho detalle. Pero la pregunta tuya es, ¿por qué ganó Trump? ¿No? Y ahí yo creo que ya haciendo un repaso de las encuestas, incluyendo las nuestras de la universidad, el tema económico es básicamente lo que guió esta victoria. En todas las encuestas hay por ejemplo, la pregunta sobre la dirección del país, ¿no? La mayoría, mucho más del 50% piensa que el país está mal encaminado. Cuando uno les pregunta sobre la condición de la economía, la mayoría piensa que la economía está mal. Cuando les pregunta cuáles son los temas más importantes, dicen inflación, economía. Manera que no hay ninguna otra explicación que la economía, ¿no? Ujú. Volviendo a lo que decía James Carville, no es Sí, la economía, estúpido. sí, sí. Pero habiéndote dicho eso, hay también un segundo factor, que es cómo el gobierno del presidente Biden y de la señora Harris no logra comunicar los logros que han tenido en estabilizar una economía post-pandémica, en restablecer el crecimiento económico, en reducir la inflación, en reducir el desempleo a donde está hoy, y crear una situación verdaderamente óptima desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, este divorcio entre lo macro y lo micro es muy grande. Si bien el gobierno puede decir que han logrado bajar la tasa de inflación y que han logrado controlar sobre todo el tema del desempleo y sobre todo el tema del crecimiento, pues eso no se refleja en cuando uno va al supermercado, no se refleja cuando uno quiere comprar una vivienda, no se refleja cuando uno va a la bomba de gasolina. Entonces creo que esa es probablemente la explicación central de por qué el mensaje de Biden logró cundir un poquito más que el mensaje de la señora Harris, Harris. sí. Y- Sí, por favor, perdón. Sí, sí, Eduardo. La economía entonces determinante y el otro lado, el no saber comunicar ciertas conquistas en el ámbito precisamente de gestión. Ahora, hoy ha llamado la atención que rápidamente el presidente Arce aquí ha felicitado a Donald Trump. ¿Qué le parece esta señal, viendo un poco el futuro de las relaciones? Si bien usted ha explicado en algunos momentos que América Latina no está dentro de las prioridades políticas de Trump o quien gobierne, pero ya hubo hoy día una reacción en sentido contrario al propio Evo Morales, que estos días hablaba un poco en contra, digamos, hasta de ambos candidatos. Hoy día se felicita a Trump. ¿Qué se viene en la relación con Bolivia desde su punto de vista, el nuevo gobierno en Estados Unidos? Bueno, creo que es una decisión inteligente del presidente Arce. Es mucho mejor tener amigo en Donald Trump y no tenerlo como enemigo. Eh, pero más allá de eso, ¿qué es lo que Estados Unidos ve en Bolivia en este momento? Y yo diría que está en el debate en el Congreso de los Estados Unidos, sobre todo, una preocupación enorme por la presencia china en Bolivia y sobre todo la presencia china en el sector litio, ¿no? Y la poca o nula presencia norteamericana en el sector litio de Bolivia. Entonces,
quizás ese es el interés, ¿no? Ese es el motivo por el que de alguna manera Bolivia está en el radar, ¿no? Pero no creo que el presidente Trump haya pensado mucho sobre Bolivia ni su equipo, ¿no? Ujú. Como lo Sí, he dicho en repetidas ocasiones, eh, en este momento de la campaña y ya ahora mirando al 20 de enero, eh, el equipo de política exterior está muchísimo más enfocado en lo que va a pasar en Ucrania, lo que va a pasar en Israel y el tema palestino y el tema de Irán, que en el tema de América claro. Latina, ¿no? Sí, Eduardo, Entonces, anoche usted mencionó en un programa aquí en vivo que le constaba que Trump influyó mucho en la candidatura de Yanine Áñez, que luego se retiró. ¿Usted cree que podría influir en la próxima elección de Bolivia, que es el siguiente año? bueno, mire, yo lo que decía anoche, que me parece que quizás lo debo aclarar, Ya. es que el 2019, eh, en pleno conflicto boliviano, el gobierno de la señora Áñez optó a acercarse mucho al gobierno de Donald Trump, a pesar de que se verían elecciones. Ella optó por el Partido Republicano y fue el Partido Republicano el que le consiguió un asesor, ¿no? Y el que entonces era el representante de Estados Unidos en el BID fue la persona que sirvió de conducto para contratar a la empresa que asesoró a la señora Áñez. De manera que eso no es ninguna sorpresa que haya habido ese tipo de contacto. El Ujú. error, a mi parecer, y fue un error de muchos gobiernos tienen ese error, que cuando hay una contienda electoral en Estados Unidos, el error es tomar parte, tomar partido, ¿no? O sea, optar por Trump en vez de Biden. Cuando Biden ganó, vino pues obviamente una especie de revés particularmente para los vinculados al gobierno de la señora Áñez. Ujú. No es gran sorpresa que Estados Unidos no haya estado muy interesado, digamos, en ayudar, ¿no? a la señora Áñez o a ninguno de los que cayeron presos, porque tenían ese recuerdo de lo que, Ujú. de lo que había sucedido en plena campaña. Sí. Y por eso yo siempre digo, Ujú. no intervengan en los asuntos internos de Estados Unidos porque nos Ujú. puede ir mal si gana el que, al que no le estamos apostando.